Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra nueva sesión del programa de formación que hemos titulado ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hoy tenemos con nosotros a Maite Bouza, del Hospital Universitario Lucas Augusti de Lugo, que nos va a hablar de cómo se maneja o cómo manejan ellos un paciente con shock cardiogénico en un centro sin ECMO. Muchas gracias, Maite, por tu participación. Muchas gracias a todos los que estéis conectados y recordad que podéis hacer preguntas pues, tanto en el chat como si queréis al final de viva voz o a través del chat, ¿vale? Bueno, muy bien. Adelante, Maite, lo quieras. Vale, nada, buenas tardes a todos y de antemano decir que estamos teniendo aquí un poco de problemas en cuanto a la luz. No es el apagón de España, pero sí es el apagón de Cabanas. Entonces, bueno, pues espero que no haya ningún problema. Bien, pues vamos al lío y vamos a hablar de cómo manejamos al paciente con shock cardiogénico en un hospital sin ECMO. Los puntos que trataremos a lo largo de esta charla son varios. Empezaremos por determinar cuáles son los niveles asistenciales al shock cardiogénico en la red del SERGAS actualmente. Hablaremos de los recursos humanos y materiales de los que disponemos a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Lugo, cuál es nuestro objetivo en el paciente en shock cardiogénico, la importancia del fenotipado multifuncional, así como los objetivos terapéuticos y los marcadores de respuesta clínica, abordar cuál es el manejo general del paciente en shock cardiogénico, haciendo especial hincapié en el tratamiento farmacológico, concretamente en las aminas y en el score-bis, una breve pincelada del soporte circulatorio mecánico temporal, sí, saber cuáles son nuestros criterios de derivación al shock center y como última diapositiva pues hablar de los resultados que tenemos tras el inicio del protocolo autonómico del shock cardiogénico. Sabemos que la atención hospitalaria en el SERGAS puede estratificarse en los siguientes niveles asistenciales. En primer lugar, tenemos los hospitales comunitarios, que son aquellos centros que van a disponer de cuidados intensivos polivalentes o bien no disponen de UCIs, pero que sí que tienen capacidad para hacer el diagnóstico, hacer una monitorización invasiva y un tratamiento farmacológico con o sin balón intraórtico de contrapulsación y de soporte vital avanzado. El papel fundamental de estos centros es la identificación del paciente en shock cardiogénico, donde una primera evaluación por un especialista en el paciente crítico pues puede permitir la activación del código. En segundo lugar, tenemos los hospitales con capacidad de intervencionismo coronario percutáneo y soporte circulatorio mecánico de corta duración. Son centros que tienen capacidad de asistencia inicial al shock cardiogénico con programa ininterrumpido de ICP y capacidad de implante de soporte circulatorio mecánico percutáneo de soporte parcial y de corta duración como es el balón de contrapulsación o dispositivos Impella. En tercer lugar, tenemos los hospitales con ICP y cirugía cardíaca o denominados Shock Center, donde tienen un programa ininterrumpido de ICP y a mayores un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia en implante de dispositivos como es la ECMO no arterial y otros dispositivos de circulación de soporte circulatorio mecánico de corta, media y larga duración. Y en cuarto lugar tendríamos los hospitales de referencia para el trasplante cardíaco, que son son los centros que además de lo anterior pues cuenta con un equipo multidisciplinar de coordinación del proceso de trasplante cardíaco. El Hospital de Lugo, dentro de la atención hospitalaria al paciente en shock cardiogénico, pues pertenece al grupo de hospitales con capacidad de ICP y de soporte circulatorio mecánico de corta duración. En la UCI del Hospital de Lugo pues tenemos 25 camas que están distribuidas en dos unidades físicamente separadas, de 12 y 13 camas en cada una de ellas. Es en la UCI 2, la que dispone de 12 camas, donde van a ingresar todos aquellos pacientes con patología cardíaca y está físicamente próxima al laboratorio de hemodinámica. En cuanto a los recursos humanos, pues somos un equipo actualmente de 16 facultativos médicos, 2 de ellos no hacen guardias. En las guardias somos 2 facultativos en cada una de ellas y no hay una asignación de personal a una cama, patología o unidad concreta.
En cuanto a los recursos de enfermería, tenemos una dotación 1-2 y tampoco está asignada de una manera específica a cada unidad. En cuanto a los recursos materiales, dentro de la amortización invasiva dirigida al shock cardiogénico disponemos de catéteres de arteria pulmonar, que nos costó bastante conseguirlo. Tenemos también capacidad para implantes de marcapasos endocavitarios temporales. Disponemos de un ecocardiograma transtorácico, lo que sí no tenemos sonda para la realización de ecocardiogramas transesofágicos, y aquí sí que nos apoyamos en el servicio de cardiología, ya sean los compañeros que están de guardia o bien por la mañana de una manera un poco más ordenada en el gabinete de imagen de dicho servicio. Y en cuanto al soporte circulatorio mecánico temporal, disponemos de balón intraórtico de contrapulsación e Impella CP. En nuestra UCI, el mayor reto que tenemos en cuanto al manejo del paciente en shock cardiogénico es fundamentalmente ser capaces de hacer una identificación precoz de aquellos pacientes con un alto riesgo de deterioro, que viene definido pues, por la gravedad del shock, del fenotipo hemodinámico, de factores modificadores, que están en shock refractario, definido como una respuesta insatisfactoria al tratamiento inicial, como puede ser la necesidad de vasopresores a dosis altas, persistencia de cifras elevadas de lactato, o en aquellos pacientes donde haya una progresión de la gravedad, que pasen de estadios SCAI C a D. La importancia de la identificación precoz de estos pacientes es determinar qué grupo se va a beneficiar de una derivación a un shock center, ya que la mortalidad de estos pacientes es proporcional al retraso en la escalada del tratamiento o bien del soporte. Los objetivos de identificar el fenotipo del paciente en el shock cardiogénico son dos. En primer lugar, es facilitar la estratificación del riesgo y en segundo lugar, adaptar las estrategias de tratamiento específicas de cada paciente. Una estrategia farmacológica y de soporte circulatorio mecánico que esté basada en el fenotipo va a proporcionar una intervención precoz y más precisa, incrementando la probabilidad de respuesta al tratamiento y minimizando sus complicaciones. Para el clínico, el fenotipo lo que se refiere es a la identificación de un conjunto de características observables en el paciente. El fenotipo del shock cardiogénico incluye la caracterización de 4 entidades. En primer lugar, tenemos saber cuál es la etiología subyacente en el shock cardiogénico. Se divide en shock cardiogénico IAM y en shock cardiogénico relacionado con insuficiencia cardíaca. Este último grupo de pacientes es altamente heterogéneo en cuanto a la etiología subyacente, en cuanto a la forma de presentación, que puede ser tanto de novo versus descompensación aguda, y el fenotipo cardíaco. También presentan, en comparación con los pacientes que están en una situación de shock cardiogénico secundario a un IAM, mayores presiones de llenado y de la arteria pulmonar, menor aporte de oxígeno, pero con una acidosis metabólica que suele ser menos grave. La enfermedad vascular pulmonar asociada a la insuficiencia cardíaca también puede tener implicaciones de cara al tratamiento, como es el uso de vasodilatadores pulmonares selectivos, y en estos pacientes con shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca sabemos que tienen más probabilidades de someterse a tratamientos avanzados como es el trasplante cardíaco o bien el implante de dispositivos de asistencia de ventrículo izquierdo de larga duración. En cuanto a la fisiopatología, es importante en el contexto del fenotipo saber qué predomina, si la disfunción derecha, izquierda o biventricular, y es fundamental de cara a la elección del soporte circulatorio mecánico óptimo. En cuanto a los perfiles clínicos, sabemos que hay 3 subfenotipos con distintas características clínicas y pronósticos. En primer lugar, tenemos el subfenotipo no congestivo o basal, que es aquel que se asocia a una menor mortalidad intrahospitalaria. El subfenotipo cardiorrenal, que suelen ser en aquellos pacientes de más edad, con más comorbilidades preexistentes, acompañándose de anemia, insuficiencia renal y una congestión de predominio izquierdo. Y el tercer subfenotipo, que sería el subfenotipo cardiometabólico o hemometabólico, donde predomina la congestión derecha, donde van a tener mayores niveles de lactato y de transaminasas y una mayor mortalidad intrahospitalaria.
En cuanto a la identificación de la gravedad, la clasificación SCAI nos va a proporcionar un esquema para hacer una evaluación de la gravedad en el shock cardiogénico. Un aumento del estadio de la SCAI sabemos que se relaciona con un incremento en la mortalidad, y este esquema, aplicado de manera seriada, pues permite evaluar la trayectoria clínica de un paciente. Los objetivos terapéuticos en el shock cardiogénico sabemos que son restaurar la perfusión tisular, restaurar la función del órgano, facilitar la recuperación de la función cardíaca y, en ausencia de esta última, pues pasar a una terapia de salida. Todos estos objetivos se persiguen en paralelo durante lo que es el viaje terapéutico del paciente en shock cardiogénico. Y este viaje pues, puede conceptualizarse con la dimensión adicional del tiempo pues, en 4 fases. La primera fase, que es la de reconocimiento; la segunda fase, optimización; tercera, estabilización; y cuarta, desescalada, bien terapia de salida. Durante la fase inicial del shock cardiogénico, que es la fase de reconocimiento de rescate, pues la evaluación puede limitarse a los hallazgos clínicos, a parámetros hemodinámicos simples como la presión arterial, el ritmo cardíaco y pruebas bioquímicas. En esta fase el manejo hemodinámico y los objetivos terapéuticos pues, pueden ser igualmente limitados. Sin embargo, pues el éxito del rescate debe ir siempre seguido de un periodo de optimización, que es una fase crucial que incluye la adaptación del tratamiento farmacológico y del soporte circulatorio mecánico en función de una evaluación hemodinámica más detallada, que suele ser pues, a partir de una monitorización hemodinámica invasiva. También es importante el fenotipado, la corrección de las complicaciones relacionadas con el tratamiento y las alteraciones extracardíacas. Ya en la fase de estabilización, esta se caracteriza por la recuperación de la función orgánica, la disminución de las necesidades de fármacos vasoactivos, la evaluación hemodinámica invasiva también podría reducirse al mínimo y la preparación del paciente para la terapia de desescalada y salida. Los pacientes son liberados de la terapia fármaco soporte circulatorio mecánico en caso de recuperación suficiente de la función cardiovascular, pero puede considerarse una terapia alternativa de salida como es, por ejemplo, el trasplante o una asistencia de larga duración en aquellos pacientes donde no hay una recuperación suficiente. Lo que sí es importante es saber que los objetivos terapéuticos varían según estas fases. Hay algunos casos donde las fases de rescate y optimización pueden ser muy breves y los objetivos terapéuticos se pueden alcanzar fácilmente mediante la introducción o una titulación a bajas dosis de inotrópicos o vasopresores, pero en otros casos, pues a veces en la fase de rescate se puede requerir el implante de un soporte circulatorio mecánico temporal como terapia inicial, seguida de una fase de optimización bastante prolongada que va a incluir la gestión hemodinámica. Y como gestión hemodinámica, pues entendemos como es la titulación de fármacos vasoactivos, la fluidoterapia y la escalada en el soporte circulatorio mecánico temporal. La presunción general en el manejo del shock cardiogénico es que la mejoría global de los parámetros hemodinámicos se va a traducir en una mejoría de la perfusión tisular. Por ello, la evaluación y la consecución de objetivos de aquellos parámetros relacionados con la macrocirculación son procesos que tienen que estar integrados en el tratamiento del shock cardiogénico. La mejora de los parámetros hemodinámicos es un requisito previo para revertir la hipoperfusión tisular en el shock cardiogénico y no existe ningún tratamiento específico que pueda mejorar la hipoperfusión tisular independientemente de estos parámetros hemodinámicos. La respuesta hemodinámica la vamos a definir cuando se alcanzan los objetivos hemodinámicos, pero no es sinónimo de que haya una respuesta clínica. La respuesta clínica se define por la mejoría de los marcadores de hipoperfusión y de la función orgánica. La mejoría hemodinámica sirve como marcador precoz de la respuesta al tratamiento, pero no siempre va acompañada de una mejoría clínica. Por el contrario, la mejoría clínica sabemos que puede tardar en manifestarse, como es el aclaramiento del lactato, que no lo vamos a tener de una manera inmediata, o bien la mejoría de las enzimas hepáticas, que puede no ser evidente hasta pasadas unas horas, pero sabemos que cuando está esta respuesta clínica presente, se asocia fuertemente con una mejoría de la supervivencia. Y es la mejora de la supervivencia en el paciente en shock cardiogénico que requiere una respuesta hemodinámica y clínica al tratamiento y una terapia de salida satisfactoria.
En cuanto al tratamiento del paciente en shock cardiogénico, se basa en lo que es la terapia farmacológica, que es el uso tanto de inotrópicos como de vasopresores, y en el soporte mecánico circulatorio temporal. En relación con el soporte farmacológico, se recomienda el uso de aminas en la fase inicial de estabilización hemodinámica con el fin de prevenir la isquemia, restaurar el metabolismo celular y evitar el colapso circulatorio. En cuanto a los fármacos inotrópicos y vasopresores intravenosos disponibles, pues tenemos agentes adrenérgicos como es la noradrenalina y la adrenalina, agonistas beta-adrenérgicos como es la dobutamina o la dopamina, e inhibidores de la fosfodiesterasa 3 como es la milrinona y el levosimendan. En cuanto a los vasopresores catecolaminérgicos, tenemos la noradrenalina. En el estudio SOAP2, donde se incluyeron a más de 1.500 pacientes, 280 de ellos en shock cardiogénico, se comparan los efectos de la noradrenalina versus dopamina como tratamiento de primera línea en el shock. La dopamina se asoció con una mayor tasa de eventos arrítmicos y de mortalidad a los 28 días. En el estudio OPTIMA-CC, que es un pequeño estudio de pacientes en shock cardiogénico post-IAM, la noradrenalina demostró un perfil más favorable que la adrenalina. Los pacientes que se trataron con adrenalina pues, tuvieron más taquicardia, su mayor consumo miocárdico de oxígeno, más acidosis láctica y mayor tasa de shock refractario. No obstante, a pesar de las limitaciones de todos estos estudios, pues la Sociedad Europea de Cardiología recomienda actualmente la noradrenalina como fármaco vasopresor de primera línea, con una clase 2B y un nivel de evidencia B. En cuanto a la adrenalina, pues podría tener un papel de segunda o tercera línea cuando no se alcanzan los objetivos iniciales de presión arterial. Se usa como vasopresor en bolos en situaciones periparada, pero su uso en perfusión continua y prolongada pues debe evitarse porque multitud de estudios muestran un desfavorable perfil riesgo-beneficio. En cuanto a la fenilefrina, es un vasoconstrictor puro con una utilidad muy limitada en el shock cardiogénico. Puede valorarse en situaciones muy específicas como cuando el exceso de inotropismo es perjudicial, como es en contextos como es la taquimiocardiopatía o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien. ¿Existe algún papel para los vasopresores no catecolaminérgicos como es la vasopresina y el azul de metileno? Bueno, pues sabemos que la vasopresina se ha convertido en un agente de segunda línea en el shock séptico y en el shock vasopléjico postcardiotomía, pero tiene escasa evidencia en el shock cardiogénico actualmente. Puede tener un papel en casos de shock por vasodilatación refractario a la noradrenalina o en casos de fallo de ventrículo derecho al no causar una vasoconstricción pulmonar. En cuanto al azul de metileno, pues recientemente ha resurgido su interés en el tratamiento del shock cardiogénico refractario vasopléjico, pero en el escenario del shock cardiogénico con síndrome de respuesta inflamatoria, pues puede tener sus efectos, ya que produce una vasoconstricción de la musculatura lisa. En cuanto al uso de fármacos inotrópicos, hay un acuerdo general por el cual mejorar la liberación global de oxígeno es el principal objetivo terapéutico y, por lo tanto, incrementar el gasto cardíaco como objetivo terapéutico en el shock cardiogénico es fundamental. Se propone que aumentar la liberación de oxígeno 3 veces el consumo de este, ya que la dependencia patológica del suministro se desarrolla por debajo de una relación liberación-consumo de oxígeno de 2. El nivel crítico de liberación de oxígeno es igual o superior a 300 mililitros minuto metro cuadrado en el paciente crítico para conseguir esta relación. Sabemos que la elección del inotrópico pues, varía de un centro a otro y se basa fundamentalmente pues, en los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados, del beneficio en poblaciones específicas de pacientes, como pueden ser aquellos pacientes en shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca. También depende de la frecuencia cardíaca y riesgo de arritmias del paciente, depende de la experiencia y de la preferencia institucional y del acceso al fármaco vasoactivo pues, en sistemas sanitarios específicos. La dobutamina sabemos que es el fármaco inotrópico de primera línea más razonable debido a su corta acción. Suele emplearse de forma simultánea con la noradrenalina en un intento de mejorar la presión de perfusión y la contractilidad cardíaca.
y en la práctica habitual pues es el fármaco inotrópico usado con más frecuencia, a pesar de estar asociado con un remodelado disfuncional, con una mayor demanda de oxígeno y un mayor riesgo de arritmias. En cuanto a la milrinona, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 y surge como alternativa a la dopamina. Se ha asociado a una alta tasa de arritmias y un mayor efecto vasodilatador y de hipotensión arterial. Y debido a su acción vasodilatadora pulmonar, pues se puede emplear en casos de shock cardiogénico secundario a fallo del ventrículo derecho. La eficacia de la milrinona se estudió en el ensayo DOREMI, donde un 94% de los pacientes están en SCAI C y E, en el cual no se encontraron diferencias significativas en comparación con la dobutamina en relación con mortalidad intrahospitalaria, parada cardíaca recuperada, infarto, ACV o AIT, tasa de trasplante cardíaco o soporte circulatorio mecánico, ni de terapia de reemplazo renal. Actualmente está en marcha el estudio Capital DOREMI 2, que evalúa la mortalidad intrahospitalaria y el deterioro hemodinámico en pacientes con SCAI C-AE que reciben milrinona o dobutamina versus placebo. En los últimos años, el levosimendan sí que aparece como una alternativa de primera línea en el shock cardiogénico o como terapia de rescate cuando falla la dopamina. El mecanismo de acción lo hace un fármaco atractivo ante su teórico menor consumo de oxígeno y poder arritmogénico, presentando así pues, un perfil de riesgo mucho más favorable que la dobutamina en el shock cardiogénico. En el estudio SURVIVE, donde 1.327 pacientes fueron asignados a recibir levosimendan o dobutamina, pues no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la supervivencia al mes o a los 6 meses. Debido a que su mecanismo de acción es independiente de los receptores adrenérgicos, pues el levosimendan teóricamente podría tener potencial en aquellos pacientes con tratamiento previo con beta-bloqueantes, pero su vida farmacológica de larga duración pues supone un reto en el uso de este fármaco. En un metaanálisis donde se incluyen 7 ensayos clínicos aleatorizados, el levosimendan se asocia con una menor mortalidad en comparación con el placebo, aunque estos hallazgos pues, pueden no ser aplicables en pacientes con estadios de shock cardiogénico más avanzados. Una proporción sustancial de pacientes incluidos en este metaanálisis pues, estaban en SCAI A o B. En cuanto al esquema general del uso de aminas en el shock cardiogénico, pues no existen unos objetivos establecidos de la presión arterial en el shock cardiogénico, pero extrapolado de otros tipos de shock, pues asumimos que la presión arterial media tiene que estar en 60-65 o bien una presión arterial sistólica por encima o igual de 90. Es un objetivo terapéutico pragmático durante la fase de rescate, ya que sabemos que una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio pues asocia a peores resultados clínicos. En este contexto, repetimos nuevamente, la noradrenalina es el fármaco vasopresor de primera línea y en el caso de que persiste hipotensión, pues la vasopresina se ha convertido en un agente de segunda línea. La adrenalina podría tener un papel de segunda o de tercera línea cuando no se alcanzan los objetivos iniciales de presión arterial. En aquellos pacientes normotensos o en los que se ha normalizado la presión arterial con vasopresores, pero persisten datos de bajo gasto, pues debe considerarse añadir un fármaco inotrópico. La dobutamina sabemos que es el fármaco inotrópico de primera línea más razonable debido a su corta duración de acción. Se emplea de manera simultánea con adrenalina, un intento de mejorar la presión de perfusión y la contractilidad cardíaca, pero el levosimendan pues, aparece como una alternativa de primera línea en el shock cardiogénico o como terapia de rescate cuando falla la dobutamina. Lo que sí vemos es que la terapia vasoactiva en el shock cardiogénico, pues por desgracia apenas ha cambiado en la última década y sigue dejando tanto la noradrenalina como la dobutamina como los fármacos vasopresores e inotrópicos de elección respectivamente. Entre la estimulación del receptor alfa y beta adrenérgico es el que determina los principales efectos de las catecolaminas. Pacientes que tienen una función cardíaca normal previa y que entran en una situación de shock cardiogénico van a presentar un incremento en el volumen y las presiones de llenado con una reducción de la contractilidad y del volumen latido. Las aminas que tienen un efecto puramente inotrópico incrementan la elastancia, dando lugar a un aumento de la contractilidad y del volumen minuto.
Las aminas con activación de los receptores alfa-1 o vasopresores, pues lo que van a hacer es aumentar la presión arterial media. Pese a sus beneficios, el uso de aminas tiene efectos deleterios con un impacto negativo en la recuperación miocárdica, incrementando la disfunción orgánica a pesar del aumento del gasto cardíaco de forma inmediata. Los fármacos sinotrópicos incrementan el trabajo miocárdico y el consumo de oxígeno, sobrepasando los mecanismos fisiopatológicos protectores del miocardio dañado, como son el aturdimiento e hibernación. Los principales efectos deleterios son que incrementan la frecuencia cardíaca, aumentan el estrés de la pared miocárdica, aumentan el consumo de oxígeno miocárdico y en cuanto a los fármacos vasopresores, pues estos generan de una manera rápida un beneficio estético de los parámetros hemodinámicos. Elevan la presión arterial media, pero sin que de manera segura esto se traduzca en un mayor beneficio real de la perfusión periférica. Los principales efectos nocivos secundarios son que incrementan la presión arterial a expensas de aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y producen un descenso de la perfusión microvascular. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es qué catecolamina debe usarse en el shock cardiogénico, sino la pregunta que debemos hacernos es si todavía existe un papel para estos fármacos en este escenario clínico. El manejo actual del shock cardiogénico está basado en que se produzca un cambio de paradigma, el cual radica en darle una mayor importancia del tratamiento de la hipoperfusión y no de la hipotensión. Es fundamental aplicar una visión cardioprotectora del manejo del shock cardiogénico, dar importancia a una estrategia completamente opuesta, permitiendo un descanso miocárdico para maximizar la opción de recuperación. Y es en este escenario donde el implante precoz de un dispositivo de asistencia ventricular percutáneo pues juega un papel fundamental. Por lo tanto, el paradigma cambia hacia una estrategia libre de catecolaminas en el manejo del shock cardiogénico. Pero ¿cuál es el nivel máximo aceptable de aminas antes de escalar al implante de soporte mecánico circulatorio temporal? Pues no está definido. Hay estudios que muestran resultados satisfactorios con un protocolo tiempo dependiente para el manejo del shock cardiogénico con una escalada rápida de fármacos hasta un límite de dosis máxima e implante oportuno del soporte circulatorio mecánico temporal. El score vasoactivo inotrópico o el score BIS está ganando relevancia en la práctica clínica como un score sencillo que es capaz de realizar una cuantificación objetiva del grado de soporte cardiovascular al estandarizar las dosis de los diferentes agentes farmacológicos. Es un score atractivo para estandarizar el grado de soporte hemodinámico entre los distintos centros y si se incluye en algoritmos del manejo, pues puede ayudar a identificar a aquellos pacientes que podrían beneficiarse de una escalada precoz en el soporte. En pacientes en shock cardiogénico con un valor BIS alto, pues este es capaz de detectar una transición hacia estadios SCAI más graves, sugiriendo así puntos de corte para el manejo clínico y en este caso pues el punto de corte lo encontramos en un BIS de 20. Los pacientes que están en fases más tempranas del shock cardiogénico, sobre todo en estadios SCAI, B y C, pues sabemos que son pacientes que tienen un alto riesgo de deterioro de su estado clínico y progresión hacia un estadio SCAI más avanzado, por lo que es de suma importancia no llegar a una infraestimación de su deterioro hemodinámico. Durante las primeras 24 horas debe realizarse una completa reevaluación hemodinámica, que debería ser al menos cada 2 horas para asegurarnos de la detección precoz de signos de deterioro y escalar si es preciso en el soporte circulatorio mecánico. Nos apoyaremos para esto en el valor del score BIS. Un BIS menor de 20 pues es aceptable para un equilibrio riesgo-beneficio, pero un BIS igual o superior a 20, ahí deberíamos considerar el implante de un soporte circulatorio mecánico. Si no hay un beneficio clínico en términos de recuperación hemodinámica y una mejoría de la disfunción orgánica, ya sea hepática o renal, tras 24 horas del inicio del soporte vasoactivo, sí que debemos considerar en estos pacientes el implante de un soporte circulatorio mecánico. En caso de estadios avanzados de SCAI, ya sea estadios D o E, el soporte con el soporte circulatorio mecánico pues debe ser la primera línea de tratamiento.
En la fase precoz, el uso de fármacos vasopresores e inotrópicos debe plantearse como puente al implante del soporte circulatorio mecánico y su uso limitarse al intervalo de tiempo más corto posible. Sabiendo que el valor del score-BIS puede detectar estadios SCAI más avanzados y correlacionarse con una mayor mortalidad, pues un BIS igual o superior a 50 lo que debería considerarse es el implante inmediato de ECMO venoarterial. Si existe disfunción del ventrículo derecho mientras existe un soporte univentricular de ventrículo izquierdo o hipotensión secundaria persistente, que a veces podemos encontrar la respuesta inflamatoria que acompaña al shock cardiogénico, pues la infusión de aminas puede ser necesaria durante más tiempo. Pero la necesidad de fármacos inotrópicos o los activos más allá de 48 horas de manera concomitante con un soporte circulatorio mecánico, sin que haya una mejoría de parámetros hemodinámicos, pues lo que nos indica es la posibilidad de que sea necesario escalar en el soporte circulatorio, ya sea uni o biventricular. En cuanto a la selección del soporte circulatorio mecánico en el shock cardiogénico, breves pinceladas. La selección depende de varios factores, si el implante es urgente o emergente, del estadio SCAI, de la etiología del shock cardiogénico y de la potencial recuperación para predecir la duración del dispositivo, de la función del ventrículo derecho, las indicaciones y las contraindicaciones del dispositivo, la experiencia y seguridad con los distintos dispositivos que dispongamos en cada centro y en cada UCI. Para nosotros en Lugo, uno de los escenarios clínicos más frecuentes de los pacientes con shock cardiogénico secundario a UNIAP es el SCAI estadio C. Tras la revascularización coronaria, pues una evaluación con ecocardiograma y guiarnos con un catéter de arteria pulmonar pues es esencial en las horas posteriores. Según estos valores, vamos a marcar la estrategia futura a seguir. Es importante saber que la progresión de un estadio SCAI C a D puede ser por fallo tanto del ventrículo derecho o bien porque existe un empeoramiento de la función del ventrículo izquierdo, lo cual lleva pues, a realizar una escalada en el soporte circulatorio mecánico, ya sea uni o biventricular. Para nosotros sí que es muy importante tener claro cuáles son los criterios de derivación a un shock center. Tenemos dos escenarios, un traslado emergente o traslado urgente. El traslado emergente está indicado cuando es necesario implantar terapias que no están disponibles en nuestro centro, como es un soporte circulatorio completo o que se requiera cirugía cardiovascular. En aquellos pacientes en shock cardiogénico de alta gravedad como forma de debut, que este se define como pues, un SCAI igual o superior a D, un BIS mayor o igual a 50 o un fenotipo de shock con perfil hemodinámico de mal pronóstico, o bien que estén en una situación de tormenta rítmica. Cuando nos planteamos el traslado urgente, que es aquel que vamos a hacer durante el seguimiento del paciente en nuestra unidad, bueno, pues en aquellos pacientes que tengan una cardiopatía con una alta probabilidad de progresión desfavorable, como es una miocarditis, miocardiopatías, disfunción valvular aguda, que no cumplen los criterios para el traslado emergente, pacientes que van a presentar una mala evolución clínica o persistencia de necesidad de soporte vasoactivo elevado, o pacientes en los que sea necesario valorar la escalada en el soporte circulatorio. Pues pacientes con síndrome coronario agudo y estabilización inicial con Impela, pues que no se puede retirar en las primeras, pasadas las primeras 24 horas. Y también pues, se planteará el traslado urgente pacientes con indicación de terapias que no están disponibles en nuestro centro de origen. Y ya para finalizar, aprovechando que desde finales de septiembre, octubre, que es cuando se pone en marcha el protocolo autonómico de shock cardiogénico, bueno, pues nosotros en nuestra UCI hemos aprovechado para recoger todos aquellos pacientes en shock cardiogénico, tanto los que se activa, con los que se activa el shock como con los que no se activa. Desde esa fecha hasta ahora, pues hemos recogido 19 pacientes en shock cardiogénico. Veis que la etiología principal son pacientes en shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio y
De esos 19 pacientes, pues en 10 no se generó una activación del protocolo shock cardiogénico, pues bueno, pues por comorbilidades y por pacientes añosos. Sabéis que luego pues la población que tenemos es una población muy añosa, y de los 9 pacientes en los que sí se generó una activación del protocolo, pues de esos 9, 4 pacientes se trasladaron y 5 de ellos no. Pues 2 de ellos fallecieron y en los otros 3 casos pues hubo una recuperación de la función cardíaca. Como veis, el dispositivo que más de soporte circulatorio mecánico que más empleamos pues es el balón intraaórtico de contrapulsación, aunque no quiere decir que sea lo mejor y lo más indicado. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo mis direcciones de email por si os queréis poner en contacto conmigo para preguntarme cualquier cosa, aportar, sugerir, lo que sea de vuestro interés, y nada más. Muchas gracias, Maite, por la sesión. Yo creo que ha estado muy bien, todo muy claro. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, pues puede escribirlo aquí en el chat o usando la herramienta de levantar la mano, le damos paso. Mientras, si no, empiezo yo con alguna duda, algún comentario o que me gustaría que traeras más. Nos hablaste del Swan-Ganz, que os costó conseguirlo. Nosotros en Orange Service tampoco tenemos. ¿Crees que es imprescindible el Swan? ¿Se puede suplir combinando eco y pico o es recomendable realmente poner un Swan? No, se me oye, ¿no? Sí, sí. Vale. Yo creo que el Swan, el catéter de arteria pulmonar, es imprescindible si manejas este tipo de pacientes. Sí que hace años habían salido artículos y acabó pues, siendo un dispositivo bastante denostado, pero yo creo que tiene su escenario de aplicación y da una información muy importante que muchas veces, pues a lo mejor con el eco no lo obtienes. Entonces, pues en pacientes donde tienes un fracaso de ventrículo derecho, en pacientes donde hay un shock mixto, que no tienes claro cuál es el diagnóstico, incluso también para ver la evolución cuando estás haciendo una emancipación del soporte circulatorio mecánico, te da muchísima información. Y hablaste también de que el dispositivo de soporte que más empleáis es el balón. ¿Y qué experiencia tenéis con el Impella, perdón? A ver, yo creo que, a ver cómo soy correcta. A ver, al final, el implante de estos dispositivos, por ejemplo, el balón de contrapulsación, lo implantamos también nosotros dentro de la UCI. No es un requisito indispensable que su inserción sea llevada a cabo por el especialista de hemodinámica. Con el Impella sí. Entonces, bueno, pues al final uno de los factores que hace que tú pongas un dispositivo u otro, pues es la experiencia. Por desgracia, a lo largo de los últimos 2-3 años, sobre todo 2 años, en Lugo, pues en el laboratorio de hemodinámica ha habido un cambio importante de personas. Entonces, personal que tenía una experiencia mucho más amplia en el implante del Impella, pues ya no está, y la gente pues, que ha venido ahora pues no tiene esa experiencia. Sobre todo, ya no solamente a la hora de implantarlo, sobre todo a la hora de tratar las complicaciones. ¿Y cuántos Impellas habéis puesto, por curiosidad? Pues mira, en total no lo sé. Te puedo decir que yo creo que desde octubre hasta aquí creo que hemos puesto 2, creo, si no me falla la memoria, 2 o 3. ¿Y tenéis experiencia en el traslado de pacientes con Impella? Eso es un tema... Bueno, es un tema peliagudo, pero bueno, no, experiencia no tenemos ninguna. O sea, lo que hacemos es nos montamos en la ambulancia con el paciente, pues ya sea con un balón o con el Impella, con las aminas a altas dosis y a cruzar los dedos para que no pase nada. Entonces, bueno, pues con una mano vas sujetando el dispositivo de contrapulsación y con la otra vas pues sujetando un poco el respirador y las bombas. Entonces, bueno, hasta ahora los traslados que hemos hecho, tanto con nosotros, con balón como con Impella, no hemos tenido ninguna complicación
ni a la salida de nuestra unidad, ni durante el traslado, ni a la llegada a la UCI del CHUAC, que es nuestro centro de referencia. Y entre Impela y ECMO, porque Impela parece que no tiene más evidencias en el laboratorio de hemodinámica para cateterismos complejos o con riesgo. ¿Crees que a lo mejor deberíamos tener pues, hospitales como vosotros o como nosotros, teniendo en cuenta también la indicación que puede tener la parada cardíaca, deberíamos tener ECMO, aunque solo fuera para implantarlo y luego plantearse el traslado al paciente, o con balón e Impela es suficiente? Bueno, yo creo que ahora mismo la situación en la que está Galicia, no. Creo que no es necesario tener un dispositivo de ECMO veno arterial en cada UCI. Uno, porque las guías de práctica clínica y las sociedades médicas te recomiendan que el manejo de los dispositivos complejos, como es el ECMO veno arterial, tienen que estar centralizados donde haya un importante volumen de dispositivos a lo largo del año y gente que tenga una formación específica y años de experiencia. Entonces, bueno, es difícil entender que tú ahora empieces un programa de ECMO con lo que conlleva a nivel de personal, a nivel económico, cuando a lo mejor el implante pues puede ser una o dos implantes a lo largo del año. Nosotros ahora mismo, bueno, eso es algo que durante la elaboración del protocolo autonómico sí que se puso encima de la mesa. No se puso el tener dispositivos ECMO en todas las UCIs, pero sí que se había propuesto incluso el hecho de tener la posibilidad de que aquellos centros que implantan ECMO que se trasladasen a las unidades donde no tenemos, que se implanten y se traslade el paciente. Bueno, eso conlleva también saber que es un servicio del cual hay que facilitar, evidentemente, es un servicio que tiene que estar 24/7 y 365 días al año. ¿Hay capacidad, hay un refuerzo bibliográfico y hay una posibilidad económica de hacerlo? Pues ahora mismo no. Bueno, vamos al otro extremo. Tiene que ser un centro con mucha experiencia o 3 centros, como 3 aeropuertos en Galicia. Ya no me meto, que yo estoy en Lugo. Te iba a preguntar otra cosa y se me ha ido todo el cielo ahora. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar desde alguien de los que están conectados, si quiere hacer alguna pregunta. Pero bueno, en principio parece que, como tú dices, el abordaje fisiopatológico es más hacia intentar evitar el uso de vasopresores, por todo lo que has explicado de la fisiopatología. Entonces va más hacia el implante de más dispositivos, sobre todo, pues, bueno, si el balón parece que tiene poca evidencia, el ECMO en todos los sitios pues va a ser complicado, entonces sería el Impela. Pero como dices, es muy operador dependiente, entonces, ¿qué hacemos? Porque el Impela además es cierto que dice, no depende de nosotros. Si No. hay que convencer al hemodinamista. Sí, bueno, a ver, yo creo que esto, en lo que es el éxito del implante de Impela, yo creo que es muy importante saber escoger bien los casos. Bueno, evidentemente, todo el implante de estos dispositivos tiene una curva de aprendizaje, pero yo creo que es fundamental saber escoger bien a los pacientes en los que le vamos a poner este implante. Bueno, pues por ejemplo, sí que ha habido casos donde por paciente de 50 años en shock cardiogénico, pues le pones el Impela y luego aparece pues una de las complicaciones más terribles que puede ser, que es la isquemia de miembro inferior. Entonces, bueno, hay que escoger bien los casos y hay que intentar ser lo más exquisito en el implante y minimizar las complicaciones. Y has contado también que de los pacientes que se activaron el protocolo de shock cardiogénico y no se trasladaron, que se murieron el 40%, bueno, 2 de 5, ¿no? Y que eran pacientes que contaste que otros se habían descartado por comorbilidades. En teoría eran pacientes. Nosotros, la sensación que teníamos con el shock cardiogénico, y lo que has explicado, que el tratamiento realmente no ha cambiado mucho en los últimos años, excepto el soporte, pensábamos que el protocolo lo que debería resolver es el traslado, ¿no? Que es el problema que teníamos, porque todos los intensivistas sabemos tratar un shock cardiogénico independientemente de que tengamos dispositivos o no. ¿Crees que está resuelto el problema de los traslados con esa mortalidad que dices del 40%? Es decir, ¿hay una estructura que permite el traslado fácil o los centros son receptivos para recibirlo? ¿O no ha cambiado mucho a como estábamos antes del protocolo?
Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo ese es el mayor escollo del shock cardiogénico. O sea, el cómo superar las barreras geográficas y que todo paciente en shock cardiogénico de la comunidad opte a las mismas opciones terapéuticas. No, pero es que el problema también que yo creo que había antes es que no sabíamos cuál era nuestro escenario. O sea, realmente, pues a lo mejor a mí me preguntaban, oye, ¿cuántos shock cardiogénicos pues, tenéis en Lugo? Y la contestación era, pues no lo sé, pues a lo mejor hay esto, tal. Bueno, yo creo que este protocolo, el protocolo autonómico, uno nos ayuda a saber en qué escenario estamos funcionando. No quiere decir que las cosas no sean dinámicas y que a lo mejor lo que decimos, lo que se puede decir en este protocolo, a lo mejor dentro de 5 años, teniendo unos resultados, habiendo un registro del paciente en shock cardiogénico en toda Galicia, de cómo se trasladan, quiénes se trasladan, cómo es el resultado de los que se trasladan, pues a lo mejor dentro de 5 años hay que darle una vuelta y poder hablar de que a lo mejor el resto de las UCIs pueden estar abiertas a más dispositivos. No lo sé, yo creo que eso es algo que hay que ir viendo. Lo que sí creo que es fundamental, nosotros, por ejemplo, que nuestro centro de referencia es Coruña, la disponibilidad que ellos tienen hacia nosotros es siempre del 100%, y eso es algo de agradecer. Y después no hay que olvidar que un equipo de shock cardiogénico, al final, todo lo que ayuda a estandarizar el manejo del paciente siempre va a ser un beneficio para él. Muy bien. Pues no hay preguntas desde el público, yo tampoco tengo más preguntas. Muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho, has aclarado muy bien todos los aspectos del manejo del shock cardiogénico. No sé si quieres hacer para terminar algún resumen, alguna... Bueno, no, la verdad es que no. O sea, yo creo que a mí personalmente y desde el punto de vista profesional, tanto individual como colectivo, creo que el protocolo autonómico es algo muy bueno y evidentemente hay flecos que no soluciona. Uno de los flecos es el traslado. Es algo que no he mencionado, pero bueno, nosotros sí que hay que saber que el traslado emergente de los pacientes en shock cardiogénico se está responsabilizando los compañeros del 061. Y eso, evidentemente, también es un escollo para ellos. Son profesionales que no están acostumbrados al manejo de estos pacientes, que no están acostumbrados a estos dispositivos y que, bueno, también están haciendo un esfuerzo muy importante para acercarse al manejo de estos pacientes para que el traslado pueda ser lo más seguro. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que hemos puesto lo que es el límite del marco, pero hay que trabajar mucho. Está claro que es un trabajo en equipo. Bueno, pero muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Os emplazo a la nueva sesión que será el mes que viene, el 21 de mayo. Serán los compañeros de Pontevedra, Alberto Touceda y Alejandro Agrigós, que nos van a hablar. Es un tema parecido al de hoy, pero es que el manejo del distrés en centros sin ECMO. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Hasta luego.